grabando. Bueno, pues vamos a iniciar lo que es la demostración, sobre todo de lo que es el módulo bodega y almacén. Nosotros la aplicación que vamos a enseñar ahora mismo, pues es una aplicación cliente-servidor, pero como ha comentado mi compañero, pues también hacemos lo que son realmente eh, proyectos para si interesa hacer unos módulos específicos ya con tecnología cloud para que se pueda utilizar desde cualquier tipo de dispositivo. Bien, voy a incidir sobre todo en el módulo de bodega, como comentaba, y de almacén, es decir, lo que sería todos nuestros registros de producto desde que entran en la uva a nuestro almacén hasta que ya pues producimos el cava, el vino, etcétera, los movimientos que vamos a llevar a jaulón y cuando ya pues etiquetamos y vamos a realizar la venta o expedición a cliente, ¿de acuerdo? Este es un punto de la expedición en la que, como comentábamos, quien tiene una aplicación ya con la que trabaja de Navision o bien SAP, etcétera, lo que hacemos es eh, realizar la sincronización de estos documentos para que los tenga en entrada en su aplicación, los pueda facturar, etcétera. O nosotros también tenemos un módulo de gestión en el que pues podemos gestionar esos albaranes, esas facturas, lo que es control de los MCS, el control de los de EDI en caso de trabajar con EDI con alguna empresa, etcétera, etcétera. Es decir, la gestión comercial pues también realiza operaciones de pedidos, presupuestos, albarán, factura y todas las operaciones que necesitemos con estos documentos. Pero como decía, vamos a incidir sobre todo con el módulo de bodega. Nosotros con módulo de bodega, como comentaba, es lo que nos va a controlar y registrar, sobre todo los stocks, los productos y todos los elementos que al final vamos a necesitar para confeccionar, por ejemplo, nuestros libros de bodega. ¿De acuerdo? Irán apareciendo pues todos los elementos, mostos que tengamos, orujos, vino embotellado, cava, etcétera, que tengamos que identificar en nuestros libros, los movimientos que vamos haciendo en el día a día, con trasiegos, embotellados, prensados, etcétera, van a ir generando todos esos movimientos y esos controles de lotes. Lo que intentamos es llevar una gestión de trazabilidad con lo que todos los movimientos que se realizan en la aplicación van asignados con un lote o partida y luego nos permiten pues identificar todo lo que se ha hecho a un depósito, a ese vino en concreto que hemos movido de depósitos, productos enológicos que se han utilizado en determinados tratamientos, etcétera, etcétera. Todo lo controlará el propio depósito y su trazabilidad propia, no solamente de productos que se están echando, sino también de operaciones o cuando se hacen determinadas tareas. Bien, en la gestión que llevamos de depósitos, nosotros tenemos lo que son los mapas de bodega, ¿de acuerdo? Tanto para depósitos como familias de barricas, para jaulones también, ahora los veremos. Entonces podríamos tener todas las naves que queramos y nosotros colocaríamos los depósitos en la forma que consideráramos. Viendo de esta manera un depósito, pues vamos a poder o bien ver qué operaciones se han realizado ya al depósito en concreto y en qué fechas, ¿de acuerdo? Se llevará el historial en ese propio uso del depósito, los movimientos que hemos tenido de entradas, salidas, llenada de barricas, embotellados, trasiegos que vienen desde otro depósito, etcétera, etcétera, tratamientos que se han realizado a ese depósito y en qué momento, cuando estaba el depósito en el estado de estabilización o cuando estaba en otro estado de control de cualquier tipo, que son tareas o fases que podríais vosotros identificar de la manera que creyerais más conveniente. Y también, pues, por ejemplo, pues el grado que se va tomando control de grado en determinadas fechas, pues para poder llevar un historial y analíticas que se gestionan. Todo va definido mediante unas plantillas que vosotros identificaríais en el programa. Ya digo que cada uno identificaría la suya como creyera conveniente. Y en las operaciones diarias de bodega, el operario lo único que tiene que hacer, si por ejemplo pincho con botón derecho, pues ya tengo una serie de acciones que puedo realizar. Pues yo aquí, como tengo un vino blanco, si digo que voy a hacer una analítica, el sistema me propone una serie de parámetros
que por ejemplo pueden ser distintos a si yo tuviera un producto que fuera un mosto tinto, en el que si hago una analítica, pues los parámetros son otros. Aquí a la hora de definirlos, ya digo, cada uno define los que cree convenientes y el sistema lo que va a hacer luego es ayudarnos en las operaciones del día a día sin que tengamos nosotros que estar pensando qué controles son los que quiero tomar en cada momento. De la misma manera, también dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, aquí vemos que hay vinos, aquí hay ya vino con lías, que está también definido como un producto, o es un mosto, esto es vino blanco y esto es vino tinto. Dependiendo del producto, también podemos definir que vamos pasando por determinados estados o procesos. Yo aquí, por ejemplo, para un vino blanco puedo tener definidos esta serie de procesos, para un cava puedo tener definidos otra serie de procesos, y aquí vamos identificando cuándo se va realizando cada uno de ellos. Y dependiendo del estado en el que está ahora mismo, este depósito, por ejemplo, si dijéramos que vamos a hacer un tratamiento, si hago un tratamiento corrector, el sistema me va a proponer, porque ya tendríamos unas plantillas definidas, como comentaba, que en este momento lo que aconsejamos es realizar estas operaciones, echar estos productos están definidos con unas dosis, con lo que el sistema nos recalculará, pues dependiendo de la cantidad de caldo que hay en el depósito en ese momento, pues nos propone unas cantidades para cada uno de estos elementos. Todos estos elementos, cuando entran en nuestro almacén, nosotros hacemos la recepción, por ejemplo, un albarán de productos enológicos, como comentaba, también se le asigna unas partidas, unos lotes. Entonces, cualquier elemento que nosotros hayamos recepcionado, se va a asignar también una partida o lote y aquí podríamos identificar ese lote en concreto. El identificar el lote nos permite, además de tener el control de trazabilidad de qué producto es el que se ha echado a ese depósito, también ir llevando un control de costes. Yo, por ejemplo, este producto puedo haberlo comprado a dos proveedores distintos, a uno con un coste distinto al otro, y cuando yo identifico esa partida, el sistema automáticamente me controlará ese lote. Ahora veremos un ejemplo voy a dar una entrada de productos y vamos a ver cómo lo podríamos seleccionar. Entonces, en el momento en que yo proceso los consumos, automáticamente quedan asignados ya a este depósito estos productos, estos elementos, y se dan también de baja de nuestro almacén esos productos enológicos. Operaciones, como comentaba, que se pueden ir llevando desde este mapa de bodega, aparte de identificar tratamientos, decir qué control de grado nos dice cuál es la última medida que realizamos, y aquí puedo decir que ahora ha aumentado la fecha en la que lo estamos haciendo, y aquí pues podemos identificar, esto fue a las 10 de la mañana cuando lo cogí, puedo poner un comentario y queda reflejado a partir de ahora ese control de grado y, como decía, las operaciones siempre estarán disponibles para un determinado depósito. Bien, operaciones que se pueden realizar entre depósitos, pues podemos hacer trasiegos, por ejemplo, desde este depósito voy a llevar a este depósito o a este que lo voy a tener con tratamiento para cava, por ejemplo. Pues aquí hago un trasiego, me propone toda la cantidad de producto, ¿de acuerdo? Todo lo que tengo aquí, pero voy a decir, por ejemplo, que voy a pasar 5.000 litros. Aquí podemos definir a qué depósito lo voy a llevar. Pues voy a llevarlo a este depósito de cava y podríamos identificar unas lías y a qué depósito van las lías, unas mermas, etcétera, para identificar qué cantidad de producto al final es el que va a entrar a mi depósito. Bien, simplemente con esta operación el sistema lo que hace es que da entrada a este nuevo depósito del movimiento, los 5.000 litros, da salida del otro depósito, con lo que están actualizados los estocajes de cada uno de esos depósitos. Y no solo eso, sino que a este depósito en concreto nos ha traído, además del producto, todas las operaciones, los tratamientos, aunque aquí no los tengamos definido, todos los tratamientos que se realizaron a ese depósito en concreto, antes de pasarlo aquí, yo podré identificar y saber, en este depósito he hecho este tratamiento mientras estaba aquí, pero claro, me lo traje de este depósito V05, que en tales fechas hice estos tratamientos. Yo también lo tengo que tener en cuenta en este producto porque lo que estoy moviendo es ese caldo, ese vino, ese producto es el que estoy
moviendo con todas las operaciones que le hemos realizado. Podríamos hacer llenados de barricas. En el sistema también hay un control de barricas para gestionar el producto que está en barrica, luego vaciar las barricas para hacer el embotellado, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí también podríamos decir que qué operaciones, pues por ejemplo, 450 litros porque eh, voy a llevarlo a una serie de barricas. Las barricas las podemos tener definidas por familias y yo os identifico las familias. A ver, esto no tiene nada. Identificamos las familias y aquí tengo las distintas barricas que, por ejemplo, ahora mismo estas estoy viendo que están todas disponibles. En caso de que tenga en alguna familia eh, barricas que ya están llenas, ya nos identificaría que estas en concreto ya tienen líquido, es decir, ya tienen vino y no las puede poder volver a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, identificaríamos las barricas y todas las operaciones que se van gestionando, por ejemplo, marcamos estas dos barricas, son las que vamos a llenar. Aquí podemos decir que el producto que va a definir, como es el que estamos moviendo, el producto destino, quiero que sea cava, vino, el producto que nosotros consideremos. También podemos tener unas mermas o unas lías en este proceso y a la hora de aceptar, pues el sistema dará como llenadas ya esas dos barricas y como comentaba, pues todo el historial de lo que había en el vino hasta ese momento pasaría a esas operaciones. Todos los movimientos que estamos generando van haciéndose de forma automática, se van actualizando. Es decir, aquí, por ejemplo, esto era lo del trasiego que hemos hecho, después aquí las operaciones, por ejemplo, de las barricas, salen 450 litros del depósito y han ido a las dos barricas en las que hemos dicho que queremos que el producto que vamos a identificar en ese depósito va a ser el cava. ¿De acuerdo? Pues entonces todos los movimientos se van actualizando. Con estos productos, ¿cómo realizamos las operaciones, por ejemplo, de entrada de producto? Entrada de producto en nuestro almacén. Podemos realizar de distinta manera, por ejemplo, hay pantallas que se pueden adaptar pues, según las necesidades del usuario, pues una pantalla táctil que vamos a tener en las recepciones, porque la recepción en las pesadas es cuando tenemos ahí una pantalla táctil para identificar los procesos. Bien, pues aquí podemos decir que en este documento vemos que toda la parte de aquí abajo está en blanco, pues para hacer más sencillo esa introducción de datos. Ya digo que esto de paso a paso pues, se puede definir también dependiendo de usuarios. Bien, pues aquí primero identificamos el productor, después la parcela, aquí tendremos identificadas todas las parcelas que tenga definidas ese productor y aquí ya pues podemos identificar qué producto es el que estamos recepcionando. Si recepcionamos uva o si hacemos una recepción de vino ya que estamos comprando vino, cualquiera de los dos podemos definir. Yo aquí tengo todas mis tipos de uva, puedo definir la uva y si hay quien gestiona lo que es el control a una tolva y hace operaciones en tolva o quien ya dice yo la uva la llevo a un depósito y ahí mi control lo defino a partir de ese depósito. ¿De acuerdo? Podríamos hacerlo de las dos formas, o gestionar la tolva o gestionar el depósito. Voy a introducirlo en el depósito para que veamos con el mapa de bodega cómo lo podríamos controlar. Por ejemplo, yo aquí puedo tener mis distintos depósitos, pues aquí tengo un depósito de uva, vale, pues vamos o de este de aquí, depósito de uva blanca, entran 5.000 kilos, si pesamos con el camión a posteriori, pues el camión pesa 3.000 kilos, nos va a dar los kilos netos de producto, podemos definir un grado inicial de este control y aquí podemos ya gestionar la entrada. A la hora de dar la entrada, automáticamente, pues en este depósito que hemos definido, ya tendríamos ese producto, lo que era en este, aquí de el 31 de octubre, estos 2.000 kilos han accedido, han entrado a este depósito. Yo mi gestión ya puedo tener la gestión del depósito con los distintos procesos y subprocesos que voy haciendo. Por ejemplo, si hago un prensado y voy a obtener mosto, orujo, pérdidas, lo que vosotros identifiquéis en ese producto, aquí simplemente diciendo que voy a hacer un encube de el sistema ya me va a proponer
unas operaciones, unos elementos, con unos rendimientos que yo ya he definido, aunque lo podré cambiar en todo momento. Y yo aquí puedo decir, pues, por ejemplo, este producto, la uva de los 2000 kilos de esto, es la entrada que realmente hemos realizado. Al prensarlo, obtenemos tanto mosto, tanto orujo, escobajos, pérdidas, que desde aquí, ya digo que el sistema lo propone, pero podremos ajustar y decir, no, pero esto no lo he tenido, realmente he tenido 1300 litros de el mosto, con lo que entonces me recalcula mi rendimiento y aquí las operaciones puedo identificar también que yo he tenido más orujo del que me indicaba, ¿de acuerdo? Con esto además también decimos a qué depósito lo vamos a llevar. He prensado y el mosto, o bien decimos que el mosto queda en el mismo depósito o que lo voy a llevar a otro depósito distinto. Entonces aquí pues podríamos identificar a qué depósito vamos a dar entrada de este mosto, ¿de acuerdo? Bien, con los distintos elementos, por ejemplo, voy a llevarlo a este de aquí y me está diciendo significará porque ahí yo tenía definido como que había antes un uso con un vino Ilías o con lo que sea y me pregunta si creo que a partir de ahora el producto que haya en ese depósito es el que estoy pasando aquí. También esto me permite, si tengo multivarietales, pues yo en un depósito que tengo un producto, cuando he hecho otro producto que es distinto al que había, el sistema me pregunta si quiero que a partir de ahora defina ese producto que había antes o el de ahora. Antes tenía 1000 litros, ahora meto 8000, a lo mejor me interesa decir, bueno, pues como la proporción es mayor, ahora quiero controlar que el vino que tengo ahí o el caldo que tengo ahí es determinado. ¿Vale? Bien, pues aquí defino, puedo cambiar el producto, el depósito y aquí puedo procesar. A la hora de procesar, el sistema lo que hace es que me actualiza todos los stocks, todos los movimientos. Aquí, por ejemplo, vemos ya todos los que llevamos definidos con el ejemplo. Y aquí vemos que la uva que teníamos al prensarla se ha dado de baja y se ha dado entrada de el mosto, el orujo y escobajo, que también tenemos productos. De los elementos, automáticamente ya quedan gestionados si se van a imprimir en los libros de bodega, ¿de acuerdo? O por ejemplo, escobajos, pues no voy a imprimir, no es necesario imprimir nada de escobajos o de tapones o movimientos que no tienen que estar reflejados. De esa forma automática podemos ver qué se va a imprimir en esos libros. Bien, con la operación que hemos hecho de encube-descube, aquí era la uva, pero yo, por ejemplo, el mosto, una vez que fermenta, se puede convertir en vino Ilías. Bien, pero aquí, si ya lo hemos definido en la aplicación, cuando digo un descube, no tengo que preocuparme en identificar qué es lo que voy a obtener. Ya el sistema me lo está diciendo. Además, aquí se puede definir que es en el mismo depósito en el que estoy, es en el que quiero indicar que ha fermentado el producto y va a cambiar mi producto. Por ejemplo, antes había mosto, ahora ya habrá vino Elías. Con lo que el sistema de la misma manera me actualiza y si ahora gestiono, vemos que me ponía que había mosto, pero realmente está el sistema actualizado que ahora ya tengo vino Elías. Y este vino Elías, pues puedo tener vino y Elías, es decir, de la misma manera, en todo momento puedo identificar qué productos son los que obtengo, dónde van a ir, para que me actualice todas las operaciones y me vaya controlando mis distintos movimientos necesarios para los libros. Bien, con operaciones, igual que hemos visto llenado barricas, pues podemos hacer vaciado de barrica, cupajes, de un depósito coger 500 litros y de otros 500 y llevarlo a un tercer depósito, etcétera, etcétera. Podemos ir viendo, por ejemplo, gráficas, pues gráfica de temperaturas, para que me salgan datos. Voy a coger aquí bastante fecha, hasta ahora. Y entonces aquí pues podemos identificar si es de temperatura, pues todas las variaciones que hemos ido teniendo de las distintas temperaturas según las analíticas que hemos introducido, o la variación de grado, como comentábamos antes, teníamos aquí registros de grado, pero también lo puedo ver. Y estos son ejemplos que podríamos identificar según necesidades, pues otra serie de gráficas con otros criterios, ¿de acuerdo? Aquí pues de grado, por ejemplo, también el control de grado que se ha ido obteniendo en distintos momentos. Bien,
Con las operaciones, ahora vamos a ver lo que son, por ejemplo, órdenes de embotellado y envasado. Con esto, pues vamos a identificar que yo el producto, a la hora de tenerlo como embotellado, a un producto en concreto, a la hora de identificar su escandallo, por ejemplo, podemos definirle qué elementos son los que necesito para fabricarlo. Si yo tengo aquí esta botella, por ejemplo, botella de cava, pues lo que diré sería que necesito cava, el producto en concreto, el caldo, 0,75 litros, necesito un envase, un tapón, lo que yo considere, porque este producto lo voy a llevar a jaulones. Entonces, no está etiquetado. Si considerara que también es que el producto de una única tacada lo voy a embotellar y etiquetar, y aquí también podría definir que voy a necesitar también una etiqueta, por ejemplo. Ya digo que esto sería definición vuestra propia, una etiqueta para el cava, para cada botella de este tipo, y esto quiero que el stock me actualice de este producto en concreto cuando ya haga un etiquetado, pero no cuando haga el embotellado. Estos elementos, por ejemplo, se van a ir descontando cuando yo hago el embotellado. Embotello y en esa orden de embotellado me dará entrada de almacén de este producto y definiré a qué jaulón, por ejemplo, va a ir definido y dará de baja estos componentes. Además, sabiendo que en cada momento, al elegir yo el lote o partida de estos elementos, sabré un producto final, qué elementos tenía o lo han compuesto realmente, de qué partidas, cuándo los compré, a qué precios, etcétera, etcétera. Bien, de los productos siempre en todo momento pues vemos los movimientos que se van generando y esto es lo que comentaba de las distintas partidas. Yo puedo tener distintas partidas de producto conforme vamos generando embotellados o vamos haciendo operaciones y podré ver mi stock total de producto en qué está repartido. Tengo distintas partidas y además una orden de embotellado puede ser que la hiciera hace un mes y lleva un tiempo en jaulón, un mes en jaulón, y otra la hice ayer y realmente lleva un único día en jaulón. Todo eso ahora lo vamos a ver identificado. Bien, pues cuando vamos a, por ejemplo, embotellar el producto, este sería el que hemos visto que es una botella para jaulón, y luego también pues, puedo tener un producto en el que ya tengo el tapón final, la etiqueta, una chapa, bozal, y también puedo decir que la propia botella de jaulón que teníamos antes era otro componente. Bueno, nosotros definiríamos lo que necesitáramos para poder embotellarlo. Bien, si es un producto que voy a embotellar, por ejemplo, desde el depósito, del mapa de depósitos, yo puedo definir y decir, pues este cava, por ejemplo, lo voy a dar una nueva orden de embotellado. Sería, aquí me definiría los distintos artículos que yo tengo en mi programa en los que, como componente, tengo el caldo que tenemos en este depósito. Como aquí tengo un producto que he llamado cava, directamente me saca los elementos que en su escandallo necesitan cava. Por ejemplo, si doy aquí a la misma opción de nueva orden de embotellado, me propone otros dos productos que voy a embotellar, cuyos componentes es el vino que hay en este depósito, que en este momento es un vino macabeo. Bien, pues, por ejemplo, si hacemos con la operación de cava, puedo definir aquí, identificar cuántas unidades voy a embotellar, imaginamos 80. Y aquí, si quiero hacer embotellado en este momento, como van a ser para jaulones, pues yo identificaré que voy a hacer un embotellado. Embotellado. Y el sistema me propone lo siguiente. El sistema me está proponiendo que para fabricar estos 80 elementos en esta nueva orden de embotellado, que le estamos asignando una partida nueva, un lote nuevo, este es el lote que asigna el programa de forma inequívoca, pero luego se pueden definir según usuario, pues yo quiero que a mis lotes se ponga la S porque es un lote de salida o venta y un guión y luego ponga el mes y el año. Bien, pues esto podríamos definir que este lote es el lote de proveedor que podríamos imprimir en nuestros documentos, por ejemplo, y con el sistema también podríamos trabajar de forma inequívoca, como comentaba, con este lote que genera automático. Y aquí vemos los componentes que el sistema me propone.
él dice, para hacer 80 elementos de este tipo, necesitas tantos litros en este caso de cava, que además los tenemos en este depósito, pues entonces sabe de qué depósito es, él ya lo ha tomado de forma automática. Y también de los otros elementos, trabaja con un FIFO, por defecto trabaja con un FIFO, pero se podría cambiar la forma de asignar esas partidas. Yo aquí con este envase, por ejemplo, me dice 80 y aquí podría ver, si tuviera más partidas, pues tengo esta partida con 80, esta con 100, esta con 50 y yo podría modificar esta orden. Imaginemos que se han roto 5 envases, con lo que yo aquí digo que para esta orden necesito estos elementos, ¿de acuerdo? Si aquí hubiera estado valorada la entrada, pues es lo que comentaba antes, que automáticamente me habría puesto un precio con esa partida en concreto y tendría un importe. Bien, pues con todas estas operaciones, lo que hacemos es que asignamos qué productos son los que están gestionándose. Yo aquí la orden la puedo ya fabricar o simplemente crearla para planificar en almacén las personas que tienen que ir fabricando, que sepan lo que tienen que ir fabricando. Si aquí doy a fabricar, lo que hace el sistema ya es que me da entrada en el almacén del producto y da salida de todos estos. ¿De acuerdo? Fecha de la fabricación y la orden que está fabricada de forma correcta. Todas las operaciones que hemos ido viendo, los trasiegos se pueden consultar en todo momento porque quedan registrados las operaciones que se han hecho, si es de depósito a barrica, a qué barricas se han asignado, si era, por ejemplo, el trasiego que hemos hecho a otro depósito, pues también vemos de qué depósito a qué depósito han ido definidos. Todas las órdenes de embotellado también se pueden controlar y asignar, si están ya fabricadas, si no está fabricada, porque es una previsión que hemos hecho para gente de embotellado de almacén que tiene que realizar las operaciones. Y aquí, pues, por ejemplo, con estas operaciones, ya hemos hecho las 60 botellas, y aquí es donde podremos decir dónde lo vamos a llevar. Yo aquí tengo todos mis jaulones disponibles, la capacidad que tienen estos jaulones, cuántas botellas puedo tener en cada uno de los jaulones y la ocupación que tenemos. Aquí tenemos una disponibilidad y yo puedo decir que, por ejemplo, de estas 80 unidades, pues 40 voy a llevar a este jaulón y otras 40 las voy a llevar a el otro jaulón. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces podemos definir y de esta manera asigno estas botellas a estos jaulones. ¿En qué fecha la hemos introducido? Aunque la hemos fabricado ahora, para que veamos el control de fechas y de días que va haciendo el sistema, voy a ponerle como que lo hemos hecho el día 10 de octubre. ¿De acuerdo? No es algo coherente, pero para que veamos realmente el funcionamiento que veremos dentro de días posteriores. Imaginemos que hoy es día 10 de octubre y hemos hecho nuestra fabricación y lo hemos metido en los jaulones. Bien, pues en el momento en el que lo hacemos, nos identifica también la hora en la que lo hemos entrado y en esta orden ya tenemos definido dónde están. Están en mi jaulón número 1 y en mi jaulón número 2. Ya hay 40 botellas en cada uno de ellos. Con estos jaulones, el control de los jaulones, yo puedo ver aquí la definición de los distintos jaulones y en cada uno de ellos, si veo, por ejemplo, mis distintos jaulones, es un ejemplo de cómo se puede ver la información, pues de 2.500 unidades hay 310 nada más y este es una descripción que yo le doy al jaulón para identificarlo. Bien, pues aquí puedo ver qué es lo que yo tengo definido. Por ejemplo, pues en este jaulón tengo estos productos en estos procesos determinados, estos están embotellado, este está en infiltración, este está en clarificación, etcétera, etcétera, porque aquí voy viendo qué días lleva realmente en el jaulón. Este es un ejemplo que he hecho yo anteriormente, hoy mismo, y a este es el que hemos definido como que era 10 de octubre, por eso nos está diciendo que lleva 21 días en el jaulón, el lote de proveedor que hemos asignado manualmente y las unidades. Se reflejan siempre todos los movimientos y aquí en situaciones es yo a un producto de un jaulón, pues puede, conforme va pasando de por distintos estados o por distintos procesos, yo lo llevaremos todo identificado. Por ejemplo, si ahora llegamos y digo que a este jaulón, pues voy a asignarle un proceso y voy a decir
a este de aquí, que es el que está en estado de embotellado, el último que hemos hecho, consideramos que, como decía, que lleva 21 días, le digo que ahora mismo voy a tratar este y este es el que le voy a decir que va a pasar a un nuevo estado. Pues en esta fecha, el día 31 de octubre, va a pasar a refermentación en RIM, ¿de acuerdo? O el día en el que creyéramos conveniente. Ya digo que estas tareas, estas fases, seríais vosotros las que las identificaríais. Yo, por ejemplo, y voy a decir aquí que en lugar del día 31 fue el día 25. Bien, pues todo el historial nos va a ir quedando no solamente en el jaulón, porque el jaulón puede ser que tenga productos de distintas partidas, pero aquí ahora, como le hemos dicho que hay un nuevo estado, y le he dicho que era el día 25, creo recordar, pues entonces me dice, en refermentación en rima, lleva 6 días. Pero yo de este producto llevaré mi historial en el que tengo, aquí en rojo es porque ese ya no está realmente disponible. ¿Cuántos días llevó? Llevó 21 días en el estado que estaba como embotellado simplemente y ahora lleva 6 días en el nuevo estado de refermentación en rima. Podemos ver de los distintos productos que tenemos en nuestros jaulones. Por ejemplo, ahora mismo en todos mis jaulones tengo estos productos en esos distintos estados y podemos llegar a verlo. Aquí la forma de presentarlo pues, sería realmente pues, como necesitaran realmente. ¿De acuerdo? Y aquí sí que puedo ir viendo, pues, por ejemplo, de los jaulones determinados, cuántos días lleva cada uno de los procesos. Este es porque como es el jaulón en el que hemos metido las otras 40 unidades. Este sí que sigue llegando 21 días embotellado porque no le he hecho nada más. Y tengo tantas unidades en 40 unidades que llevan 6 días en refermentación en rima. Esto me permite que si yo una operación, he ido realizando las operaciones y de pronto pues tengo que volver a generar o asignarle que vuelve a estar en rima otra vez, pues por lo que sea, los movimientos que hemos hecho con el cava nos producen que se nos ha movido el jaulón y consideramos que tenemos que volver unos pasos atrás. Todo el historial de lo que hemos ido haciendo a esa partida, a esa línea en concreto, quedará almacenado y lo podremos ver. Hemos tenido que volver a pasar a clarificación después de haber hecho las operaciones posteriores. Y siempre veremos en qué estado está nuestro producto en concreto. Yo aquí también pues, puedo ir definiendo nuevos movimientos en jaulón, si considero de forma manual, de forma automática, qué producto es el que he introducido en el jaulón y el estado es exactamente el mismo que el que veíamos antes, porque estas son operaciones que genera el sistema de forma automática conforme vamos haciendo esos movimientos. ¿De acuerdo? Estos son los del día 10 que hemos asignado anteriormente al producto. Con jaulones, pues también puede ser que un producto que tengo en un jaulón, de esas 40 botellas, considero que voy a dividirlo, voy a llevarme 10 a otro jaulón en concreto y quiero que conserve sus características o en qué estado estaba anteriormente. Pues aquí puedo decir que voy a dividir un lote de un jaulón, nuevas unidades para la nueva situación, pues 15 unidades y digo de cuál, pues de este que tengo aquí, realmente lo voy a separar y me asigna un nuevo estado de ese jaulón en concreto para el movimiento y todas las operaciones que hemos realizado. Bien, con lo que son el control de producto, no solamente gestionamos lo que hemos visto, todos los movimientos, como decía, que vamos realizando, pues por ejemplo, vemos aquí todos los movimientos de uva, el producto, el embotellado que se ha producido con el producto del cava, pues que los tapones han salido de nuestro almacén, han entrado a la botella, etcétera, etcétera. Todos estos movimientos, yo podría, por ejemplo, ver el estado de un depósito, todo lo que he hecho al depósito, y si vamos a ver en los depósitos la trazabilidad de un depósito, por ejemplo, este sería de los que tenemos como activos. Bien, pues yo aquí puedo ver y vamos a identificar el que teníamos aquí para el cava. Este de aquí, si yo quiero ver
la trazabilidad, puedo verla completa o solamente qué tratamientos correctores hemos echado, qué procesos se han ejecutado, etcétera. Vamos a ver una completa y aquí vemos pues qué movimientos son los que tenemos. En este depósito, entradas que hemos tenido del producto. Aquí ha entrado un producto que realmente antes pasó por otros depósitos de uva, que hicimos el encube-descube desde otro depósito del mosto al depósito del vino, luego del vino ha venido al cava los 5.000 litros, tratamientos que hemos hecho, tratamientos que hicimos en el depósito del mosto, tratamientos que hicimos en otros controles. Siempre vamos viendo que aquí, aunque yo defino de este depósito en concreto, pero veo también qué es lo que yo hice en otros depósitos, porque de ahí me lo traje aquí. Y en este depósito, porque yo de aquí me lo traje aquí, que después me lo traigo aquí. Y la gestión de la uva, porque me lo llevé a un sitio, luego me lo traje al otro y hasta el final hemos llegado aquí. Yo veo de todo este caldo qué operaciones, qué trasiegos, qué tratamientos, qué controles de grado, qué analíticas, etcétera, etcétera. Todo el historial de operaciones que se han hecho con él. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, yo tengo el producto, imaginemos que embotellamos o que vamos a ver una trazabilidad del producto en concreto que acabamos de embotellar, si por ejemplo de este producto, aquí podemos trabajar, hay quien trabaja con el lector de código de barras, entonces por ejemplo, pues este lote en concreto, podemos venir aquí a trazabilidad y podemos ver trazabilidad origen o trazabilidad destino. Si yo veo destino, ahora mismo, de este lote en concreto, lo único que puedo saber es que no lo he vendido, no he hecho nada y tengo las 80 botellas que hemos embotellado. Si quiero ver a origen, yo puedo ver aquí la información y esta información sí que se puede presentar de distintas maneras, porque aquí nos saca todo lo que se ha realizado con él, no solamente en este depósito, sino también si venía de otro depósito el producto, qué se hizo en él. Es lo que comentaba anteriormente. Entonces aquí la información desde que se recepcionó uva, qué uvas se recepcionaron, que fueron a depósitos que al final han participado en todas las operaciones, los mostos, etcétera, etcétera, que hemos ido teniendo. Vemos aquí ya los mostos que se han ido realizando en esos depósitos, en esos momentos, hasta que al final llegamos a tener esta fabricación de estas botellas con los elementos también de los envases, tapones, etcétera, etcétera, que se han utilizado. Este documento puede ser tan extenso o tan modificado como queramos. Hay quien comenta que únicamente sabiendo la uva de dónde ha venido y el depósito del último vino que se ha utilizado, ya si yo quiero saber la información de trazabilidad anterior, ya puedo verlo directamente desde el depósito, el ejemplo que hemos visto, incluso con los tratamientos, etcétera. Y así este documento no se le produce tan extenso. Hay quien no realiza muchas operaciones, con lo que dice, al tener una entrada, va a un depósito y de ahí ya es donde se embotella, etcétera, etcétera, y entonces sí que le es posible sacar esta información de este tipo. Quiero decir que es más visualmente pues más pequeña y más entendible. Bien, con operaciones también que se gestionan en la aplicación, también, sobre todo para eh, por ejemplo, las etiquetas que nos entregan de la denominación de origen, se lleva un control también de etiquetas, en el que nosotros definimos, cuando hacemos una entrada de etiquetas, definimos las series, como nos suelen asignar la denominación de origen, pues las numeraciones de la serie Mac de la 1 hasta la 2000, porque me han dado 2000 etiquetas. Y luego en otra entrada tuve de esta serie para el Cava de la 1 a la 500, etcétera, etcétera. Podemos definir también entonces, cuando vamos consumiendo en un embotellado, qué etiquetas son las que se han utilizado. Por ejemplo, si aquí vengo a un embotellado, voy a coger este que sí que tengo definido unas etiquetas porque el producto final sí que se puede etiquetar. Aquí, por ejemplo, con este producto en concreto, y aquí indicamos que vamos a hacer 50 y es embotellado y etiquetado. Aquí me aparecen etiquetas de vino, ¿de acuerdo? Con lo que hayamos definido, las
50 etiquetas, 50, y aquí digo que utilizo 100, porque utilizaré dos etiquetas de este tipo. Y aquí, cuando doy aquí a fabricar, el sistema me actualiza stocks, como hemos visto antes. Y si veo la orden, en la orden podemos identificar también estas etiquetas, estas precintas, las numeraciones que se le van a asignar. Yo con las etiquetas es un producto que tengo definido como que llevo un control de series para saber, yo me han entregado de la 1000 de la 1 a la 2000, pero quiero saber qué etiquetas he utilizado en este embotellado en concreto, porque el cliente me exige que yo se lo diga, qué números de la DO se le han entregado. Entonces aquí podemos identificar y decir, pues por ejemplo, de la serie Mac que hemos visto antes, yo necesito 100 y digo que voy a asignar de la 1 a la 100. Aquí voy a verlas y entonces el sistema aquí lo que también me va indicando es si estas las tengo disponibles o no las tengo disponibles. En este caso no las tengo disponibles porque yo de estas etiquetas ya he entregado de la 1 a la 120 en otra orden de embotellado del día 15 de marzo y entonces no las tengo como disponibles. También, si por ejemplo aquí digo que utilizo una serie de la 1 a la 100 que voy a procesar, él aquí me lo pone en este apartado que está utilizada, pero cuando yo voy a darle a procesar me dirá que no existe un bloque para estas etiquetas. Si, por ejemplo, identificamos de la 800 a la 900, si aquí definimos, él me va a decir que hemos asignado más etiquetas de las que utilizábamos. Tendríamos 100 y aquí hemos puesto 101, es decir, el sistema me va controlando qué operaciones puedo realizar o no. Por ejemplo, aquí de la 801 a la 900, ya veo que sí que tengo un bloque, en el bloque este que van de la 1 a la 2000 y de la 801 a la 900 están disponibles, con lo que yo se las asigno y ya directamente estas etiquetas quedan identificadas a esta orden de fabricación. Con estas etiquetas, como comentaba, pues podemos llevar también destino de etiquetas, por ejemplo, la etiqueta 850 se ha entregado a alguien, pues desde aquí vemos que sí, que se entregaron desde aquel bloque de la 801 a 900, en la orden de fabricación número 34 de este producto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tendremos toda la información también de las etiquetas. Bien, pues hemos visto recepciones de producto en los albaranes, en este caso lo de la uva, pero de la misma manera podríamos gestionar compra de cualquier. A ver, ¿ahora? ¿Se oye ahora? Me dicen que no se oía. Ahora sí, ¿verdad? Bien, como, bueno, no sé justo cuándo ha habido de oír, os enseño que, por ejemplo, una recepción de etiquetas, cuando damos la entrada de etiqueta del producto, yo aquí puedo definir o bien es una etiqueta que lleva la gestión de número de serie, por ejemplo, porque es de la denominación de origen, pues identificaré que 500 unidades van a entrar al almacén de componentes o al que yo crea conveniente y aquí diré, pues va a entrar de la 1 a la 500. Con lo que entonces aquí podré definir, dar de alta, incluso identificar el lote del proveedor. El proveedor me lo ha dado con este lote para que lo tengamos gestionado y dará la entrada de estas 500 etiquetas y ya gestionaremos ese bloque de etiquetas como hemos enseñado. Hemos visto procesos que se siguen en la bodega, en el día a día, pero yo, por ejemplo, podría tener una previsión de fabricación y decir, cuando hago a principio de campaña, yo ya sé más o menos que normalmente
hago tantas botellas de este tipo, tantas de este, tantas de este. Voy a ver si tengo un stock suficiente de esos componentes o si tengo que hacer pedidos. Para eso yo aquí puedo hacer unas previsiones, nueva previsión, bueno, esto de previsión del 2018. Puedo tener definida la campaña, pues esto es para esta campaña en concreto, o la campaña que sea. Puedo dar de alta desde aquí una nueva campaña, pues es la 2018-2019. Para esta campaña, y aquí pues vamos definiendo. ¿De qué productos? Pues mira, de estos productos voy a tener que embotellar, por ejemplo, de este. Él me dice aquí el stock que tengo, pero yo digo, pues voy a tener que tener 1500 unidades. Y de otro producto, de esta de aquí, de Cabernet, de este 2000. Y de otro Macabeo, de este de aquí, voy a necesitar 6000. Bien, pues el sistema yo aquí con mi previsión, pues puedo controlar qué unidades son las que voy a necesitar fabricar para esta campaña y también podré ver qué componentes, el sistema me identifica qué componentes se los voy a necesitar. Aquí ya hemos definido que necesitábamos cava, el envase y el tapón, pues él me dice según las botellas y las unidades, me va definiendo los distintos productos para que yo pueda ver pues qué es lo que tengo aquí ahora mismo disponible y qué unidades son las que yo tendría que pedir. Podríamos hacer, según las necesidades de compra, yo puedo hacer entonces también pedidos, si se hiciera desde la aplicación, ya digo, si por ejemplo los pedidos a proveedor no se hacen desde otro programa como puede ser SAP o Dynamics, pues yo desde aquí podría ver en mis pedidos, ver las necesidades de compra que tenemos para ver los distintos productos y también pues hacer los pedidos a proveedor según los elementos que necesitemos. ¿De acuerdo? Bien, con los libros, ya para un poco ir finalizando, si os parece. Bien, con los libros, el sistema, pues nosotros lo que hacemos es que vemos qué libros son los que se identifican en las distintas comunidades o porque las inspecciones que se nos realizan nos exigen unos determinados valores y aquí pues hay distintos libros definidos, ¿de acuerdo? Con los libros, el sistema lo que hace es que gestiona, por ejemplo, aquí en libro de bodega, si son de OP, IGP, sin de OP ni IGP, libros de embotellado, de prácticas tecnológicas. Hay distintos libros que lo que a la hora de generarlos siempre vamos a permitir el imprimir esos libros de acuerdo con la información que consideremos, y ya digo, dependiendo del tipo de libro que necesitemos, o también podremos generar un fichero Excel con esta estructura en concreto, y siempre lo que es el libro, lo que llevará es el historial de lo que había hasta ahora. En la anterior, vemos aquí en gris, operaciones que habían referente a este tipo, que era de OP, pues hasta justo el anterior libro que habíamos hecho. Esto es lo que teníamos ya declarado, como si dijéramos. Esto estaba ya declarado y como mucho puedo poner aquí una observación, pero no puedo cambiar nada más, porque ya lo hemos, realmente ya está entregado. Y sin embargo, pues aquí son los movimientos que nosotros sí que podremos, en todo caso, pues algún error que hayamos tenido, poder salvarlo en este propio libro, porque son las operaciones que se han calculado en este momento. Como decía, hemos generado el libro y bueno, pues el libro directamente pues, nos abre el libro que tengamos concretado, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, ocurre lo mismo con los libros de impuestos especiales. Con los libros de impuestos especiales, pues hay distintos modelos. Hay quien saca un libro o una hoja Excel independiente para solamente con materias primas, otra hoja para productos de elaboración, otro para productos, por ejemplo, en un libro definido, pues materias primas, elaborados, procesos, acabados y embotellados, ¿de acuerdo? Llevando el historial, como siempre comentaba, pues lo que había anterior. A ver,
Se oye ahora. Tenemos aquí un pequeño problema de sonido. Vale, ahora ya me dicen que sí. Bien, voy a dejármelo aquí abierto por si acaso vuelve a fallar el sonido, que lo podamos ir viendo. Bien, como comentaba, pues con los libros, con una serie de etiquetas registradas, o hay quien tiene pues otro tipo de libro en el que lo que sacamos son pues uvas, mostos o lujos, elaboración, espumoso, bebidas fermentadas, cada uno en una etiqueta y nos generaría el libro de forma automática un Excel, como comentaba. Bien, se puede de manera opcional, pues también el módulo de MCS con los distintos documentos que se envían a la plataforma y pues identificando los que son envíos correctos, envíos incorrectos, qué razones son por las que ha sido denegado este documento, etcétera, y en caso de aceptar, pues tomaría y grabaría directamente en el albarán correspondiente ese número ARC que le haya correspondido. Bien, pues esto es lo que más o menos queríamos enseñar en la demostración. Voy a parar ya la grabación. Un segundo.